¿Listos? Bueno, bendiciones. Qué bueno poder saludarles nuevamente a través de Facebook Live. Es un privilegio para mí, Pastor Luis Rivas, quien les habla, poder conectarnos por acá. Sé que hay muchas personas que han estado preguntando acerca del eclipse de sol. Y me dicen, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo, pastor? ¿De qué se trata esto? ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué va a pasar el lunes? Básicamente el 21 de agosto va a suceder un evento bien interesante, un evento natural bien interesante. Y quiero hablarle en dos partes para que pueda recibir lo que significa esto del eclipse. Es decir, una cosa es la parte científica y otro lo que Dios habla en su palabra. Mire esto. Vamos a hablar un poquito qué es un eclipse de sol, qué sucede. Bueno, básicamente sucede que el sol es una estrella inmensa que está en el centro del sistema solar, y después están los planetas. La Tierra, que es el tercer planeta del sistema solar, tiene un satélite natural llamado la Luna. Y un eclipse de sol básicamente es que la Luna va a tomar una posición donde va a dar la impresión de que está tapando el sol. Ahora el sol es muchísimo más grande que la Luna, pero debido a la distancia que existe entre el sol y la Luna y la Tierra, entonces se produce un efecto como que si estuviese tapando el sol. Ahora, eso va a producir, por supuesto, una gran oscuridad en 12 estados de Estados Unidos, donde se va a ver el eclipse de sol con más intensidad. Eso es básicamente la parte científica. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, interesantemente, este eclipse de sol que va a suceder en este año 2017 y después va a haber otro en el 2024. Similar pero diferente, porque otra cosa interesante que estuve leyendo es que para nosotros cuando miramos el sol que sale y entra, miramos que como que si fuera de este a oeste, que en realidad el sol no se mueve, lo que se está moviendo es la Tierra. Pero da como la impresión de que el sol saliera y sale por el este y se mete por el oeste. Ahora, el eclipse de sol es lo contrario. Comienza por el oeste y termina en el este. Entonces, bien interesante que este eclipse se va a comenzar a ver en el estado de Oregón y termina de verse en el estado de Carolina del Sur. Ahora, todo eso es la parte científica. Y mire esto, después le voy a hablar un poquito de la parte bíblica. Pero lo interesante de esto es lo siguiente. Hoy en día, con el avance tecnológico que existe, es posible predecir que esto va a suceder. Por eso es que tenemos tanta información y sabemos qué es lo que va a suceder, cuándo va a suceder, cómo va a suceder, y uno se prepara. ¿Ves? Porque la ciencia ha descubierto que cada cierto tiempo, y de hecho hoy en día se puede medir cuándo hubo eclipses de sol en el pasado, cuándo van a haber en el futuro, en qué momento, en qué día exacto. Eso es posible saberlo por mediciones científicas. Ahora, los científicos pueden explicar el fenómeno como hemos tratado de hacerlo de una manera básica acá. Los científicos pueden decir la trayectoria, pueden decir cómo, si usted quiere ver el eclipse, tiene que conseguir unos lentes especiales que se usan para esto, para poder ver directamente el sol, porque usted va a ver directamente el sol aunque esté tapado por la luna. Entonces necesita unos lentes especiales.
los científicos pueden determinar todos estos hechos, pero lo que no puede determinar la ciencia es por qué suceden en el tiempo que suceden y qué es lo que esto significa. Para un científico esto pues es un evento científico muy interesante, muy inusual. Pero ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que la Biblia dice. ¿Usted está listo ahora? Muy bien. Fíjese lo siguiente. Hay varias cosas que le quiero mencionar acá en la Biblia. Y es que todos estos eventos naturales están registrados en la Biblia. Algo que la ciencia no puede explicar es que muchos de estos eventos han sucedido cuando hay fiestas judías o cuando hay fechas bien importantes en el calendario judío y quedan registradas en la Biblia. Y muchas de estas cosas fueron anunciadas por los profetas cuando no había ningún sistema de medición. Por ejemplo, vamos a leer un poquito algunos textos. Voy a leerle, por ejemplo, en el profeta Joel escribe, y en el capítulo 2, versículo 10, él dice lo siguiente: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Entonces, ya Joel hablaba de estos eventos naturales de una manera muy interesante. Ahora, mire esto ahora. El día que Jesús es crucificado, sucede un evento como esto, porque dice que justo a la hora que Jesús estaba siendo crucificado, se oscureció la tierra. Y como la gente de aquel entonces no sabía lo que estaba pasando, se asustaron. Pero se oscureció la tierra justamente por un evento también similar a lo que va a suceder el 21. El día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo en una fiesta judía. Fíjese esto que es bien interesante. El sol se oscurece cuando Jesús está siendo crucificado, y eso era la fiesta de la Pascua. Después, en el tiempo de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre los creyentes, ellos ven una luna roja, un eclipse de luna. ¿Ok? Y entonces, justamente en el libro de los Hechos, dice uno de los apóstoles, Pedro, dice que esto es lo que Dios anunció por medio del profeta Joel. Y ¿cómo sabemos que pasó justamente un eclipse de sol y pasó también un eclipse de luna? Por lo que le dije anteriormente. La ciencia en este momento puede determinar cuándo hubo o cuándo va a haber un eclipse de sol o un eclipse de luna. Interesante, ¿verdad? Entonces, hace poco tuvimos unos eventos bien interesantes también. Hubieron 4 lunas rojas, que son básicamente 4 eclipses de luna. Y en el medio de las 4 lunas rojas hubo un eclipse de sol también, que básicamente es lo mismo que dijo también Joel. Ahora, voy a leerles un poquito de lo que dice ahora Jesús directamente en el Evangelio según San Mateo. Mateo 24, 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Jesús está citando lo mismo que dijo el profeta Joel. Ahora, aquí está hablando justamente, Mateo 24 habla de las señales de los últimos tiempos y las señales de la segunda venida de Cristo. Y hay muchas señales acá, básicamente desde todo el comienzo del capítulo 24 de Mateo. Y Jesús comienza a hablar de muchas de estas señales. Entonces mire lo que dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, oiréis de guerras y rumores de guerra. Versículo 6, versículo 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y dice esto será principio de dolores. Los entregarán a tribulación, algunos tropezarán, se levantarán falsos profetas, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es muy importante. Pero dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y el versículo 14 dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces,
También quería recordarle lo que dice el Salmo 19. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Entonces, Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros, siempre está comunicándose con nosotros. Tenemos este libro que es la Biblia, que es su palabra, que se hace viva cuando nosotros la podemos recibir y vivirla. Ahora, ¿qué significa todos estos eventos? Vamos a hablarle no solo del eclipse de sol, sino vamos a hablarles de lo que acaba de suceder también esta semana. Hubieron unos eventos de violencia en España, en Barcelona, España, y también en Finlandia. Y a través del año usted no se imagina la cantidad de sucesos que han pasado, de violencia, de odio, de destrucción. Inclusive el sábado pasado en Charlottesville, en Virginia, también sucedió una situación de violencia, de odio. Entonces, básicamente lo que está diciendo la Biblia, mire esto que es súper interesante. Vienen estos eventos de violencia y el lunes viene este eclipse de sol. Entonces Jesús dijo un día algo muy importante y fue esto, dijo: tú sabes cuando los campos están listos porque tú empiezas a ver que la hoja reverdece. Es decir, Jesús estaba diciendo, no sabemos cuándo Cristo viene otra vez, pero la temporada que estamos viviendo es la preparación para esa segunda venida. Entonces tenemos que estar alertas, atentos a lo que está sucediendo. ¿Cuál es el mensaje más importante que necesitamos recibir de todo esto que estamos hablando? ¿Cuál es? Versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino. ¿Qué es lo más importante en lo que tenemos que enfocarnos en este tiempo? Podemos tratar de buscarle todo tipo de explicaciones, pero lo que está diciendo básicamente Dios es esto: hay que ocuparse de hacer lo que Él nos llamó a hacer. Hay que ir y hacer discípulos, haciendo la obra que Él nos llamó a hacer, predicando el evangelio del reino. ¿Por qué es tan importante que diga el evangelio del reino? Porque ese fue el evangelio que Jesús comenzó a predicar y que nos enseñó que debemos predicar. ¿En qué consiste el evangelio del reino? Cuando todas estas situaciones empiezan a acrecentarse, la violencia, el odio, el amor de muchos que se enfría, etc., es cuando tenemos que manifestar que hay un Dios que rompió con todos los patrones naturales. ¿Quién fue? Jesucristo, que fue a la cruz, murió, pero resucitó al tercer día. Y como Él está vivo, Él rompió con todos los patrones naturales y Él nos ha equipado a nosotros, nos ha dado herramientas, el mismo poder que Él tenía. Interesantemente, como le dije, cuando Jesús entrega su vida en la cruz, escuche esto, sucede un eclipse de sol, pero cuando 50 días después, en la fiesta de Pentecostés, entonces viene el derramamiento del Espíritu y Jesús dijo que Él nos iba a dar poder, nos dio autoridad y nos dio poder. ¿Para qué? Para ir y hacer la obra que Él mismo hizo en la tierra. Cuando Él comisionó a los apóstoles, les dio 3 instrucciones: vayan, sanen a los enfermos, echen fuera demonios y resuciten a los muertos. Ese es el evangelio del reino. Jesús no vino a establecer una religión. Él siempre dijo, yo vengo a establecer el reino. Jesús siempre habló del reino de Dios y lo comparó con muchas cosas para que usted y yo lo pudiésemos entender. Por eso usted encuentra en los evangelios que dice, el reino de Dios es semejante a, el reino de Dios es semejante a esto, el reino de Dios es como esto, el reino de Dios es como esto, para que nosotros tengamos una idea. ¿Quién es el creador del sol, de la tierra, de la luna, las estrellas? Dios es el que creó todas las cosas. ¿Significa que esto tiene que darnos temor? No, el temor que tiene que venir es el temor de no hacer la voluntad de Dios y de tomarnos en serio lo que Jesús nos dejó aquí. Mire esto. Cuando Jesús ya se va a ir de la tierra después que resucitó, entonces en el capítulo 28 Él le deja una encomienda a los discípulos y les dice, toda autoridad me ha sido dada. Mateo 28, 18, dice, toda autoridad me ha sido dada
en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús rompió con todas los paradigmas y rompió con todas las barreras en lo natural y en lo sobrenatural. Y venció para que nosotros podamos ser más que vencedores. Eso es lo que dice. Entonces en el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿qué son todos estos eventos que suceden? Es simplemente una llamada para entender que los tiempos se están poniendo en su punto para que Cristo venga otra vez. Pero antes de que Él venga, tiene que haber un pueblo que abra los ojos, que despierte y que vaya y predique el evangelio del reino. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender y reflexionar de cuando suceden estas cosas. Dios nos dejó una encomienda y Él espera que nosotros la hagamos. Jesús ya está en el cielo, pero Él está esperando que usted y yo hagamos lo que Él nos dejó aquí escrito, porque el tiempo sigue corriendo y no sabemos cuándo Cristo viene. Sabemos que viene, pero sí sabemos que esta temporada, como dice la Biblia, es el inicio, el comienzo de los últimos tiempos. Así que yo te animo a que tomes ahora un momento y entiendas que tenemos que ir y predicar el evangelio del reino, que fue lo que Jesús nos dejó allí en Mateo 24:14. Esta es una de las señales, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. ¿Se van a salvar todos? Lamentablemente no, tristemente, porque algunos no van a creer. Pero aquí dice que tiene que ser predicado ese evangelio para testimonio, para que nadie diga que nunca le avisaron. ¿Ok? Pero ojalá que tú seas uno de los que sí reciba salvación, porque hay salvación en Cristo. Si te sientes angustiado, el único que te puede dar paz es Jesús. Si estás pasando por dificultades, el único que puede resolverlas es Jesús. Y así que yo quiero orar por ti en esta tarde ahora. Quiero orar contigo. Creo que lo más importante que tenemos que entender de toda esta situación es esto. Solamente hay un camino a la salvación, se llama Jesucristo. Y necesitamos reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Creo que este es un buen momento para que tú le digas esto a Jesús. Segundo, cuando tú conoces a Cristo como Señor y Salvador, tienes que ir y hacer discípulos. Esa es la encomienda que Jesús nos dejó. Entonces, si tú conoces a Cristo como Señor y Salvador y estás haciendo discípulos, no importa que hayan guerras, rumores de guerra, contienda, problemas, dificultades, eclipses de sol, eclipses de luna, mientras tú estés haciendo la voluntad de Dios, tú estás cumpliendo los propósitos por los cuales Dios te dejó. Así que vamos a orar. Yo quiero orar contigo en esta tarde. Vamos a orar juntos y a decirle a Jesús que Él es el Señor. Y después vamos a orar para que Él nos use, que en estos tiempos Dios nos use para poder llevar ese evangelio del reino. Así que di conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que te necesito y te invito a mi vida para que seas mi Señor y mi Salvador. Yo renuncio a toda mentira del enemigo y declaro ahora mismo que Jesús es el Salvador de mi vida, que Dios le levantó de los muertos y que está vivo. En ese nombre oro. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ya diste el primer paso. Ahora, ¿cuál es el segundo? El segundo paso es hacer la voluntad de Dios y es ir a predicar el evangelio del reino. Yo quiero orar por ti en este momento. Y si hay alguien que en este momento, ahora mismo, tiene un problema de salud, problema físico, algún tipo de enfermedad, cualquiera que sea, cáncer, problemas en los huesos, en los riñones, en el hígado, el Dios vivo que tiene dominio sobre todas las cosas te puede sanar. Eso es el evangelio del reino. Así que voy a declarar sobre ti bendición ahora mismo. Y si tú quieres pedir algo en específico, escríbelo allí que vamos a orar por ti. Entonces vamos a orar y vamos a declarar esta palabra sobre ti en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar en este momento. Si estás listo, allí donde estás, si tienes algún problema físico, pon tu mano en el lugar donde tienes ese problema. Ponlo allí en este momento y vamos a orar por ti. ¿Estás listo? Padre, en este momento te doy gracias porque tú tienes dominio sobre todas las cosas.
los cielos, la tierra y aún debajo de la tierra. Todo lo creado está bajo tu gobierno, Señor. Y ahora presento ante ti cualquier persona que esté mirando este video ahora mismo en el nombre de Jesús. Y yo declaro en el nombre de Jesús que toda enfermedad es sana en el nombre de Jesús. Cancelo toda enfermedad ahora mismo en el nombre de Jesús, que tiene poder para sanar toda dolencia y toda enfermedad. Oro por la vida de aquellos que están en este momento pasando por dificultades, por problemas. Oro por Judy, en este momento están escribiendo por allí. Bendigo su vida y declaro bendición y sanidad sobre su cuerpo. Oro por todas las personas que van a conectarse, que van a ver este video, que Dios haga un milagro de sanidad y que puedan recordar que el único que tiene poder y dominio para sanar y hacer nuevas todas las cosas se llama Jesucristo de Nazaret. Así que te bendigo, declaro sobre tu vida bendición, sanidad, y ojalá que este lunes puedas abrir tu boca para confesar y declarar. Cuando alguien te pregunte qué es lo que está pasando, qué significa esto, tú le puedes decir, eso significa que Cristo viene pronto y que necesitamos acercarnos a Él para que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchas bendiciones.